El Café del Fotógrafo, episodio 43. Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos al Café del Fotógrafo, un podcast en el que hablamos de todas esas cuestiones, ideas, charlas o conversaciones que suelen surgir cuando se unen un grupo de fotógrafos para tomar un café tras una sesión de fotos. Soy José Barceló y aquí estoy para cualquier cosa que necesitéis relacionada con el mundo de la fotografía. Pues aquí estamos, un miércoles más para seguir hablando de material fotográfico, como todos los miércoles. Así que, bueno, acabamos la semana pasada hablando de trípodes, pues esta semana empezaré una nueva serie en la que os hablaré de filtros de fotografía. Pero como siempre, vamos a comentar algunas cosas para mantenernos al día sobre lo que ocurre en josebarcelo.com. Estoy preparando otro episodio con vuestras preguntas para el podcast, para resolverlas aquí en el programa, ¿vale? Si os acordáis, en el episodio 29 hice esa especie de especial, ¿no?, en el que recopilaba todas vuestras preguntas que me habéis ido haciendo llegar y os daba la respuesta aquí directamente en el programa. Así que bueno, si tenéis cualquier duda, pregunta, consulta, lo que sea relacionado con el mundo de la fotografía, sea a nivel súper inicial o sea ya a nivel más profesional, lo que queráis, me la podéis hacer llegar como siempre desde el formulario de contacto de la web, ¿vale? Acordaros que lo tenéis en josebarcelo.com/contacto. También os recuerdo que estoy empezando a organizar el calendario para los siguientes cursos, que saldrán cuando acabemos los que tenemos en marcha, lógicamente. Así que bueno, si tenéis alguna preferencia, alguna sugerencia, os apetece que el siguiente curso vaya sobre algún tema concreto, soy todo oídos, ¿vale? Lo mismo, desde el formulario de contacto me podéis mandar vuestras sugerencias. Para los que preferís Instagram, os dejo una pregunta en las stories de mi cuenta para que podáis contestar directamente por allí. Ya lo sabéis, mi cuenta es josebarcelo_com. Bueno, ¿cómo se nota? Que estamos a final de mes y me estoy organizando, estoy revisando un poco todo lo que hemos hecho durante el mes y programando todo lo que vendrá en el mes siguiente. Bueno, ahora ya sí, vamos a hablar de filtros, os hablaré de filtros primero en general, algunas nociones generales sobre los filtros, cómo funcionan, cómo cuidarlos, y nos centraremos luego un poco más en los filtros ultravioleta y los skylight, así que vamos allá. Bueno, como os digo, pues vamos a empezar con esta serie de episodios sobre filtros. Será una serie más cortita que la que hicimos sobre objetivos, pero sí que creo que merece la pena hablar un poco de todos los filtros que utilizamos habitualmente en fotografía. A ver, normalmente los filtros se utilizan más bien en fotografía de paisaje, en fotografía de naturaleza, pero es verdad que luego determinados filtros se pueden utilizar en otras especialidades, como por ejemplo hablábamos de la fotografía de arquitectura, incluso la fotografía gastronómica, de la que hablábamos el lunes. Sí, se puede utilizar en varios estilos o varias especialidades fotográficas. Bueno, hoy ya os digo, os haré un comentario general y luego os hablaré más puntualmente, como son filtros sencillos, son filtros fáciles de utilizar, no tienen mucho más misterio, hablaré también del filtro ultravioleta y del skylight, ¿vale? Ya os digo, son muy sencillos. Bueno, en principio, podríamos decir que, así viendo una visión general, tenemos como dos tipos de filtros, ¿vale? Por una parte están los filtros circulares y por otra parte están los filtros cuadrados. Los filtros circulares son estos filtros que se enroscan directamente en la parte frontal del objetivo, así que deberían tener el mismo diámetro que el objetivo en el que vayáis a utilizarlo, o si lo preferís, un diámetro mayor y utilizar anillos adaptables de grande a pequeño. Es decir, si tenéis, por ejemplo, tres objetivos, uno de rosca 77, otra 62 y otra 58, pues lo que recomendaría es comprar un filtro grande de 77, si lo queréis usar en los tres objetivos, lógicamente, comprar un filtro grande de 77 y comprar una rosca adaptadora que te pase de 77 a 62 y otra de 62 a 58 o de 77 a 58. Ahí sigue como prefieras, ¿vale? Yo te recomiendo más de 77 a 58 por una cuestión de que siempre lo vas a poder utilizar con ese filtro más grande. Entonces, luego tenemos la parte de los filtros cuadrados o rectangulares,
que estos suelen tener tamaños fijos, ¿vale? Tamaños fijos que suelen ser de 85, de 100 o de 150 milímetros de ancho. Entonces, lo que necesitaremos para utilizar estos filtros son lo que se llaman los portafiltros. Los portafiltros es un sistema que lo que hacemos es enroscar el portafiltros, ajustarlo a nuestro objetivo y los filtros van directamente colocados sobre ese portafiltros. Por eso no hace falta que haya tantos tamaños como en el caso de los filtros circulares. Los objetivos de alta gama, de los gran angulares, por ejemplo el Nikon o el Canon 14 mm o el 1424, por ejemplo, necesitan, por una cuestión del campo visual que tienen, o del ángulo de visión que tienen, necesitan un filtro especial, este filtro más grande, que es el de 150 milímetros, de esta serie de filtros más anchos, ¿vale? Pero en cualquier caso, cualquier tamaño de filtros va a tener, por una parte, el portafiltros, y ese portafiltros, por una parte, ponemos los filtros, y por la otra parte tienen el anillo que hace que se enrosque al objetivo, ¿vale? Con lo cual, lo mismo, estamos en la misma situación, tenemos el portafiltros, pero luego necesitaremos anillos adaptadores para el tamaño del objetivo con el que vayamos a utilizarlo, ¿vale? ¿Es mejor un filtro circular o un filtro cuadrado? A ver, en principio, pues por ejemplo, hoy os hablaré de los filtros ultravioletas, pues esos normalmente utilizamos los circulares, ¿vale? Pero luego es verdad que hay filtros, sobre todo si los queremos que funcionen bien, filtros de gama alta, que vamos a tener que ir a filtros cuadrados, ¿vale? Por ejemplo, un filtro de degradado, que os hablaré en otro episodio, no tiene mucho sentido que sea circular. Por eso utilizamos los filtros cuadrados o rectangulares, ¿vale? En este sentido, yo lo que os recomendaría es que si tenéis que empezar a comprar filtros desde ya y estáis buscando filtros de una calidad relativamente alta, optéis directamente por todo el sistema de filtros rectangulares con su portafiltros y demás. Si estáis empezando y tampoco os queréis gastar mucho dinero, pues seguramente encontraréis de prácticamente todos los filtros su versión en filtro circular, ¿vale? Aparte de eso, los filtros tienen la montura, sobre todo los filtros circulares, los rectangulares no. Los filtros circulares tienen su montura y cada montura puede ser de un material u otro, ¿vale? El material del que esté hecho, del que esté hecha esa montura, pues lógicamente afectará en el precio, pero no afectará en la calidad del filtro. Simplemente afectará en la durabilidad y en la facilidad de uso. Es decir, una montura con un material bueno normalmente es más fácil de enroscar y desenroscar, y a lo mejor si se cae al suelo, pues con una montura de un material más frágil se rompe y un material mejor pues no se romperá. Luego hay monturas que se llaman slim o delgadas, que son para objetivos gran angulares, ¿vale? Ocurre que en algunos objetivos, si utilizamos un filtro con una montura normal, cuando ponemos el objetivo en posición más angular posible, es decir, con la menor longitud focal, lo que pasa es que aparece el filtro en las esquinas de la foto, algo que normalmente no es deseable, con lo cual lo que hacemos es utilizar los filtros slim. Esos filtros slim suelen ser un poco más caros de lo normal, sin que mejore para nada la calidad del filtro, ¿vale? Entonces, la calidad del filtro normalmente deberíamos elegirla acorde al objetivo con el que vayamos a utilizarla. No es lo mismo un objetivo que nos viene de serie con la cámara, que normalmente son de calidad bastante baja, ¿vale? Pues no hace falta meterle un filtro de gama súper alta porque no ganaremos nada con ese objetivo. En cambio, si nos hemos gastado 2.000 euros en un objetivo, pues lógicamente conviene gastarse también una cantidad considerable en los filtros que vayamos a utilizar. Interfiere directamente en la foto ese filtro, con lo cual, cuanto mejor sea la calidad de ese filtro, mejor, ¿vale? Pero ya os digo, también siempre adaptado y acorde al objetivo. El precio de los filtros normalmente va acorde a la calidad del filtro, ¿vale? Es raro encontrar un filtro barato que funcione muy bien, así de fácil. Y además ya os digo, en el caso de los filtros estos slim, además suele ser un poco más caros sin que mejore la calidad. Os recomiendo evitar estos super packs súper baratos en los que os vienen 45 filtros por 15 euros, ¿vale? Les estoy exagerando un poco, pero ¿qué ocurre? Que suelen ser filtros muy malos, ¿vale? Y al final lo que pasa es que termináis o bien por no utilizarlos, o bien por utilizarlos y llevaros una desilusión. Al final decís, pues mira, me compro uno de estos packs y voy a utilizar el filtro de densidad neutra. Y luego lo ponéis y os salen fotos rosas,
¿vale? No tiene sentido eso. Un filtro de densidad neutra no os va a hacer fotos rosas, salvo que sea de muy baja calidad como el que suele venir en estos packs, ¿vale? Al final lo que pasa es que soléis dejar de utilizar filtros precisamente por esos packs barateros de calidad súper mala. Otro factor importante que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un filtro es lo que se conoce como el factor de absorción. El factor de absorción lo que nos indica es la luz que nos va a quitar el filtro. Nos lo indica de dos formas, ¿vale? Ahora vamos a ello, pero al final lo que nos va a interesar saber es cuántos pasos de luz nos va a quitar el filtro. Recordad que un paso es ganar o perder el doble o la mitad de luz. Si, por ejemplo, un filtro absorbe un paso de luz, lo que quiere decir es que cuando pongamos ese filtro nos quedaremos con la mitad de luz. Es decir, ese filtro dejará pasar la mitad de luz. Si quita 2 pasos, nos quedaremos con la mitad de luz, es decir, con una cuarta parte de luz, dejará pasar solo una cuarta parte de la luz. Ya os digo, nos lo indican normalmente ese factor de absorción de dos maneras. Por una parte, nos lo suele indicar como la densidad óptica del filtro. Suelen venir apuntados como múltiplos de 0,3, ¿vale? Un filtro que absorbe 0,3 quiere decir que absorberá un paso. Si absorbe 0,6, absorberá 2 pasos. 0,9, 3 pasos. Y así sucesivamente. Otra opción es indicarlo como un factor de multiplicación. Por ejemplo, si tenemos un filtro con un factor 2 por, quiere decir que dejará pasar la mitad de la luz. Quiere decir que nos absorberá un paso. Un factor de multiplicación 4 por deja pasar solo una cuarta parte de la luz, con lo cual absorbe 2 pasos, la mitad de la mitad. ¿Vale? Lo acabo de decir hace un momento. Si es un factor de absorción 8 por, deja pasar un octavo de la luz que le llega, con lo cual tenemos una absorción de 3 pasos. ¿Qué ocurre? Que en algunos casos nos encontramos con un filtro que nos dice, un filtro de densidad neutra, y nos dice ND3. Claro, ahí nos surge la duda, ¿no? Porque si no lo podemos ver físicamente, pues claro, si lo vemos físicamente vemos ya si es muy muy oscuro o si solo lo es un poco. Pero si solo lo leemos en alguna tienda online o algo por el estilo, nos encontramos con que ese ND3 puede significar que es un filtro 1000 por, un filtro de 3 pasos, un filtro 3.0, que sería ese filtro de 10 pasos, un filtro que nos quitaría 10 pasos, o bien ND3 puede significar que quita 3 pasos, que sería un 8 por o 0,9 por. Con lo cual, claro, nos podemos encontrar con ese problema si no tenemos el filtro delante nuestro. Si veis el filtro, no hay problema. Miráis y decís, vale, si es súper oscuro, seguro que quita 10 pasos. Si es como un cristal tintado de un coche, para entendernos, ¿vale? Pues es probable que quite 3 pasos. Si no lo veis, ¿vale? Aseguraros de si ese ND3 hace referencia a un factor de absorción 1000 por o 3 por, o si hace referencia a ese factor de absorción que os comentaba de 8 por o 0,9 por, que haría referencia a los 3 pasos, ¿vale? Más que nada porque cuando lo tengáis será muy diferente aumentar la exposición en 3 pasos o aumentarla en 10, ¿vale? Por eso es un tipo de filtro, siempre que vayáis a comprar filtros que absorban luz, os recomiendo mejor comprarlos en una tienda física, ¿vale? ¿Por qué? Porque dices, te vas al vendedor, le dices, oye, quiero un filtro que me quite 5 pasos de luz. ¿Vale? Ahí no hay error, porque primero porque te lo va a recomendar el vendedor en persona, luego porque vas a verlo, y luego además que si tienes cualquier problema o no te cuadra muy bien lo que te está diciendo, pues vas a ver un poco la idea que tiene con la cara que te va poniendo, ¿no? Bueno, a la hora de cuidar los filtros, os recomiendo que los cuidéis igual que un objetivo, ¿vale? Les pasamos primero la pera de aire si queremos limpiarlos, les pasamos paños suaves, evitar que se rayen, ¿vale? Porque aunque muchas veces utilizamos filtros que son baratos, como el ultravioleta del que os hablaré ahora, para proteger el objetivo, ¿vale? Pues oye, pues que no hace falta rayarlos la primera vez que los limpiemos. Os recomiendo guardarlos siempre en la misma caja del filtro. ¿Por qué? Porque normalmente las cajas de los filtros vienen con acolchados, ¿vale? Adaptados a ese filtro, lo que hacen es que no se muevan, no se golpeen y demás. En el caso de que estéis utilizando el filtro y yo que sé, estáis en medio del campo y se os cae el filtro al suelo, se llena de tierra, se llena de barro o cualquier cosa así que sea más sucia, para entendernos, que no sea un poquitín de polvo, sino que se quede el filtro bien sucio,
En ese caso, lógicamente, lo que os recomiendo es que no volváis a ponerlo en el objetivo, lo guardéis no en la caja del filtro, porque entonces ensuciaréis la caja, sino que lo guardéis en un sitio en el que no vaya a rayarse, pero dentro de la mochila fotográfica, y luego al llegar a casa, al llegar al estudio fotográfico, lo metáis debajo del grifo y con agua y jabón lo limpiáis bien, ¿vale? No pasa nada, se puede limpiar perfectamente. Lo dejáis secar bien, le quitáis, lo secáis con un paño, ¿vale? No lo dejéis secar al aire, porque si no luego, si el agua tiene un poco de cal, os dejará manchas, ¿vale? Lo secáis bien y listo, ¿vale? Ya está, la podéis seguir utilizando. Pero sí que es importante ni meterlo en la caja, ni volverlo a poner en el objetivo, porque es cuando los filtros se atascan. Pues vamos a pasar a hablar de ese filtro ultravioleta y luego un comentario simplemente sobre el filtro Skylight, ¿vale? El filtro ultravioleta es un filtro transparente, es un filtro que prácticamente no tiene efecto, es decir, es verdad que si estáis muy acostumbrados a ver fotos y muy acostumbrados a hacer comparativas de pequeños detalles de una foto de una con otra, podéis ver pequeños efectos, ¿vale? Pero lo normal es que no notéis ningún efecto cuando pongáis el filtro ultravioleta, ¿vale? Sobre todo si es un filtro relativamente bueno. Es un filtro que además es barato porque no suele tener, ya os digo, al no tener ningún efecto, es como una especie de cristal sin más, ¿vale? Con lo cual son filtros baratos y los utilizamos normalmente para proteger los objetivos. ¿Por qué? Porque si vosotros vais por la calle y le dais un golpe al objetivo y se rompe el cristal frontal de ese objetivo, la lente frontal, claro, ya tenéis o bien que comprar un objetivo nuevo o mandarlo a reparar o cualquier cosa que va a ser un follón y os va a complicar mucho más la vida. Si sin embargo le ponéis un filtro ultravioleta delante, lo que ganamos es que si vamos por la calle, le damos un golpe, se rompe el filtro y no pasa nada. Se rompe el filtro, se quita el filtro y seguimos haciendo fotos, podemos seguir tranquilamente ese día haciendo fotos y al llegar a la tarde o al día siguiente compramos un filtro nuevo y se lo volvemos a colocar sin ningún problema, ¿vale? Entonces ya os digo, yo personalmente os recomiendo llevarlos, ¿vale? Llevarlos siempre puesto, salvo cuando estáis fotografiando una puesta de sol. Si estáis fotografiando, haciendo fotos de noche, tanto en ciudad como en el campo, ¿por qué? Porque o bien por las farolas, o bien por la luna, o bien porque tenéis luces frontales, ¿vale? Os podéis encontrar con que os aparecen reflejos raros, especialmente si el filtro no es muy bueno, ¿vale? Entonces, en esos casos, en casos en los que tenemos luces frontales, como es la puesta de sol, o como son fotos de noche, que tenemos luces con mucho contraste, o incluso, me acuerdo que me pasaba al principio cuando utilizaba un filtro relativamente malo y hacía fotografía de windsurf, que las tablas de windsurf en esa época eran muy blancas, eran como, sí, con diseños muy, muy básicos. La tabla de windsurf blanca reflejaba muchísima luz y aparecía como una especie de reflejo extraño sobre la tabla, ¿vale? Con lo cual en ese caso también convenía quitar los filtros de ultravioleta. Luego con filtros mejores o simplemente quitándolos, pues ya lógicamente te quitas esos problemas. ¿Cuál os recomiendo compraros? Pues lógicamente adaptado al objetivo con el que vayáis a utilizarlo, tanto por tamaño como por calidad, ¿vale? Os dejo enlazados algunos filtros en función de 3 calidades, una calidad básica, media y alta, ¿vale? Para que podáis elegir un poco el filtro que más os conviene. Ya os digo, llevarlo o no llevarlo. Aquí hay gente que dice, no, siempre que pongas un filtro delante de la cámara tiene que ser para conseguir algún efecto determinado. Es verdad, lo ideal sería poder ir sin filtro, ¿vale? Porque, ya os digo, como no tiene efecto, lo único que puede hacer es perjudicarnos. Aún así, yo os recomiendo llevarlo. ¿Por qué? Pues por esa protección que nos da. Si no queréis perder nada de calidad, no queréis notar pérdida de nitidez, no queréis tener ningún tipo de problema con el filtro, entonces lo que os recomendaré es compraros un filtro bueno. Luego, una especie que realmente no es una variación, pero es verdad que muchas veces se vende o se considera como una variación del ultravioleta, está el filtro Skylight, ¿vale? El filtro Skylight es un filtro de características parecidas, pero lo que ocurre es que sí que tiene un poco de efecto. Os digo que es de características parecidas porque muchas veces se vende como un filtro de protección, igual que el ultravioleta. Lo que ocurre es que estos tipos de filtros se utilizaban sobre todo con fotografía de película, con fotografía analógica, y tiene una ligera dominante rosada, una ligera dominante rojiza, que lo que hacía era corregir las dominantes azuladas de algunas películas fotográficas. Entonces, lo que se hacía era que como utilizabas película fotográfica con esa dominante azulada,
utilizabas siempre ese filtro Skylight que te añadía esa dominante rosada y compensaba la azulada, con lo cual quedaban unos colores naturales. El problema es que en fotografía digital no tenemos esas dominantes azuladas por culpa de los sensores, con lo cual no tiene sentido intentar corregir nada. Entonces, ya os digo, en el caso de que queráis un filtro protector, os recomiendo más un filtro ultravioleta en lugar del Skylight. Como veis, son filtros muy sencillos de utilizar, tanto el ultravioleta como el Skylight. No tienen efectos, son filtros baratos, con lo cual los utilizamos como protección. Bueno, vistos estos filtros, el miércoles que viene continuaremos con otro episodio sobre filtros, en los que ya sí que veremos algún tipo de filtros que tengan efectos y que los utilicemos para hacer determinadas fotografías. Bueno, para acabar el episodio de hoy, quiero daros las gracias por escuchar el podcast, por toda vuestra participación y colaboración, porque la verdad es que es maravilloso tener gente como vosotros escuchando el podcast a diario. Como siempre, quiero agradeceros vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, los me gusta y los comentarios en iVoox, y que le estéis dando al botoncito de suscribiros tanto en Spotify como en el resto de plataformas. La verdad es que todo esto ayuda mucho a que el programa se sitúe mejor en las listas de cada plataforma y nos ayuda a que llegue a más seguidores. Bueno, muchísimas gracias por todo esto, por mandarme feedback, por suscribiros a los cursos y hacer que todo esto sea un poco más grande cada día. Sea, como siempre, gracias por estar al otro lado, de verdad. Mucho ánimo y a disfrutar.